Bueno, gracias a todos a todas y a todos quienes se están conectando, están sumándose a esta transmisión. Primero, para dar contexto, estamos en una ronda de conversatorios que hemos organizado como observatorio de Juventud y Derechos Humanos y con nuestras distintas redes y colectividades como amigas, en el marco del lanzamiento de nuestra segunda encuesta, como la previa, para poder lanzar nuestra segunda encuesta que ya está construida, la estamos validando, así que esperamos que de aquí a una semana, en unos pocos días más, podamos lanzarla para que todos puedan responder. Hoy nos encontramos con la Comunidad Nacional de Ciencia e Innovación, Conciencia, representada esta vez por Rocío Álvarez, que es nuestra coordinadora de cursos. Debo acotar que me gusta mucho su nombre porque creo que lo lograron como establecer muy bien. Me gusta esa como consonancia que tiene. Así que gracias, Rocío, por estar acá, por recibirnos. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación y feliz de estar acá compartiendo con ustedes sobre, en este caso, el medio ambiente. Sí, en este caso, en esta vez vamos a hablar sobre los desafíos que tiene la juventud específicamente, sobre los temas medioambientales que hay, cómo podemos ligarlos con el medio ambiente y en especial con el cambio climático, que ya es un desafío bastante grande para toda la humanidad, pero parece que esencialmente se vuelve un desafío para las juventudes en el futuro. Así que, bueno, vamos a abrir esta conversación partiendo por discutir un poco, comentar los resultados que entregó el IPCC, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático, de un grupo de expertos y expertas que se dedican a validar información respecto al cambio climático y al calentamiento global, que ha generado cambios irreversibles sobre el medio ambiente y en los ecosistemas, y en consecuencia, cómo esto también afecta e impacta en el ejercicio de nuestros derechos humanos, porque pese a que podamos verlo como algo, quizás si no tenemos conocimiento de aquello, podemos verlo como algo distante, tiene mucha relación, y como también la lucha que las y los activistas y las juventudes tenemos que dar en esa. Así que, Rocío, ¿cuál crees tú que es el principal desafío, tanto desde la ciencia, desde el espacio que ustedes trabajan, pero también desde el espacio de las juventudes para aportar a las soluciones y decisiones respecto del cambio climático y de los efectos que genera? Sí, mira, Nico, por mi parte, yo me desempeño más en lo que es la ciencia educativa, más por el área de educación científica, y ahí de verdad hay una brecha bastante grande, sobre todo en la educación básica y media de los colegios, de incentivar el uso el reciclaje, ser más sustentable, todo ese tipo de cosas que ya uno como activista tiene muy claro que son importantes. Muchas de esas cosas tan sencillas al final terminan siendo extracurriculares. Hay muy pocos colegios que tienen planes de sustentabilidad, muy pocos colegios que tienen una gama del carbono que emiten al año, por ejemplo, como ya algunas empresas tienen como definido. Al final los colegios también trabajan como una empresa, entonces siento que ese tipo de datos también deberían estar incluidos en los establecimientos educacionales. Y por el lado científico, siento que han avanzado a un nivel descarrafal, en sentido como en los últimos años, sobre todo con la investigación científica. Sin embargo, por, directamente por mi percepción personal, siento que igual las investigaciones científicas más grandes que se han realizado no han sido en torno, por ejemplo, al planeta, han sido en torno al universo. Entonces, está muy bien, me encanta. Sin embargo, hay cosas que hay que atacar desde la Tierra, desde el centro, hacia afuera. Y hay en cantidad mucho menos científicos que se dedican a investigar el cambio climático en comparación a otros temas científicos. Entonces siento que si bien no son pocos y si bien es un tema súper importante que ahora está en auge por todo el tema de Escazú, lo que pasó con la COP, eh, igual falta sobre todo a nivel Chile, que bueno, aquí tenemos, en Chile tenemos las grandes empresas mineras, el agua privatizada, entonces como científica chilena siento que tenemos como el compromiso de involucrarnos en eso porque al final
los que están metidos en todo ese tipo de empresas que terminan dañando el medio ambiente, no hay ningún científico metido ahí, por ejemplo. No hay ningún biólogo dentro de una empresa minera que diga, ¿sabes qué? El plomo que vamos a sacar de todo esto nos va a dar muchas ganancias, pero vamos a contaminar todo el río, por ejemplo. Eh, También se dice mucho el tema de los ingenieros ambientales que ya están como... Porque ya hay una ley que requiere un ingeniero ambiental para este tipo de cosas, pero la ley cuenta con solamente como un ingeniero ambiental en una Como empresa el mínimo. gigante. Sí, mínimo. O sea, es como tienen que tener al menos un ingeniero ambiental que pueda por lo menos calcular la huella de carbono que cumple cada empresa anual. Y al final eso es como, como guay, o sea, como una empresa que emite miles de toneladas de CO2 al mundo, calculado por un ingeniero. Entonces, al final, es mucha la brecha que se genera, sobre todo en temas económicos, sobre todo, ya sea a nivel educacional o a nivel empresarial. Pero si bien muchas empresas hasta hoy, por lo menos yo que estuve en la Academia Climáticas con Tremendas, hay muchas empresas que están haciendo ese cálculo y que están tratando en lo posible de ser CO2 cero. Por ejemplo, por ejemplo, emito 2.000 toneladas, pero planto 2.000 árboles. Entonces se equipara un poco el CO2 emitido del planeta. Sin embargo, hay muchas empresas que ya, si bien hacen eso, por ejemplo las mineras, que parte de su dinero lo ponen para ayudar al cambio climático, pero por ejemplo el río que destrozaron y toda la diversidad, todo el ecosistema que destrozaron, eso no va a volver. Puede que plantando árboles 20.000 kilómetros más al sur sí se puede ayudar, pero al final, ¿de qué sirve igualar ese CO2 si el ecosistema igual lo estás destruyendo? Como que lo estás tirando hacia un lado, que es un lado súper diferente, va a ser un ecosistema muy distinto y con flora y fauna muy distinta también. Claro. Ahí sabes que como lo que tú comentas, siento que veo como dos aristas que las podemos como relacionar mucho con los derechos humanos. Bueno, quizás tres también. Pero claro, como tú hablas por un lado, el tema de los colegios que tiene que ver con la educación ambiental, con la educación ecológica, y que eso también tiene que ver mucho con la educación en derecho humano en el sentido de establecer una relación en el disfrute, en cómo el cambio climático afecta en el disfrute de nuestros derechos, pero también cómo las juventudes, y las juventudes, valga la redundancia, más jóvenes que nosotros, no tienen conciencia de eso porque no hay como un plan de estudio de eso. O sea, no se ha implementado un plan en donde estemos, donde se generen juventudes conscientes de que hay un problema, hay una crisis y que debemos como cambiar ese paradigma, que sea a través de la educación. Y eso yo creo que claro, que ahí, como tú comentas, se afecta bastante porque eh, no hay como una continuidad. O sea, las empresas también pueden hacer cosas, pero también parte, o sea, es como uno de los principios que es como responsabilidades comunes pero diferenciadas, que a nivel de Estado yo creo que también lo hay en cuanto a acá. O sea, en cuanto a lo humano también hay que tener esas responsabilidades comunes, pero también diferenciadas según el impacto que tenemos. Eso creo yo. Sí. Entonces, y también por el otro lado, el hecho de tener, ¿cómo se puede decir? Acceso a la ciencia, que la ciencia sea vista y sea considerada, que ya lo es, un derecho humano, pero el acceso, la promoción y el desarrollo, pero también que sea efectivo. Yo creo que en Chile, y tú me puedes quizás apoyar con eso, no existe como un efectivo como tratamiento de la ciencia como un derecho humano en donde las personas de verdad puedan, sobre todo las juventudes, acceder a este derecho humano a la ciencia y al conocimiento, porque en la medida, creo yo, en que podamos ligarlo, vamos a tener una educación ambiental, ecológica, en pos de cambiar la conciencia, de concientizar más y sensibilizar, y a la vez con respaldo científico, que podamos unir eso en pos de enfrentar el cambio climático como juventud. No sé si más por esa línea o quizá como... Sí, mira, por ejemplo, en el lado científico educacional, en Chile somos la organización en las que tenemos como la mayor tarea porque nosotros mismos nos pusimos la mochila con la tarea puesta. Organizaciones como Conciencia, que muchas veces de forma voluntaria se han realizado talleres a niños. Por ejemplo, yo fui una de las niñas que estuvo en talleres de conciencia en mi juventud.
hace ya 5 años, 5 o 4 años. Entonces, y ahora estoy aquí, por ejemplo, pero eso es porque quizá estaba en un liceo un poco más privilegiado por ser más conocido que un liceo de sigla inexistente, por ejemplo, o de donde hayan profesores que no estén capacitados o profesores que no sepan de estos espacios. El saber de los espacios es muy difícil si no eres como un establecimiento o una persona como reconocida, por ejemplo. En Chile hay muchas ferias científicas educacionales y los niños que saben que existen son muy pocos, sobre todo porque es muy geocentrista, es todo en Santiago, por ejemplo. Recién, hace 3 años, la U de Concepción hizo como muchas cosas en pos de la región, pero al final son 2 regiones nomás de todas las que tenemos en Chile. Entonces muchos de los niños que entran, por ejemplo, a Explora, de regiones ya, no sé, por ejemplo, Magallanes, terminan no estudiando una carrera STEM porque ven desde ahí mismo que desde Magallanes no lo están pescando, simplemente porque no hay organizaciones en esos espacios, no hay nadie que se preocupe, por ejemplo, de hacer un taller de proyecto, hacer un taller de robótica, porque al final la gente capacitada para eso somos bastante pocos y de verdad estamos saturados con los talleres que hacemos. Pero al final, lamentablemente, somos las organizaciones las que ahora tienen ese deber más que el gobierno en sí. Puede que ahora haya un ministerio de la ciencia, un ministerio de educación, pero ya sabemos cómo funcionan los ministerios. No quiero, no quiero entrar en temas políticos, pero por lo menos en el área educacional chilena estamos bastante al déficit, ya que seguimos con la malla curricular, a pesar de que hayan avanzado, por ejemplo, esto del tema curriculares de pensamiento computacional, de encontrar la tecnología que no sea una tecnología igual a arte, por ejemplo, en el colegio. Al final muchos colegios no lo pueden hacer porque no tienen las herramientas para hacerlo simplemente. No es que no quieran, claramente, espero. Igual Pero, y por yo otro creo tema, que, ay, perdón. perdón, Ah, sí. no, Yo creo por que otro igual tema, ay, dale tú. Yo creo que igual ahí como que hay un punto, porque igual el Estado es aquel que tiene que garantizar el derecho, que ya sería como el derecho al medio ambiente libre de contaminación, al conocimiento, a la promoción de la ciencia, a la educación en derechos humanos, a una educación para el desarrollo sostenible también, y no lo está cumpliendo. O sea, ya, si bien existen, como tú dices, organizaciones y son las que están solventando esto, y muchas ya están sobrepasadas, porque en verdad es una crisis. Estamos en un momento de crisis y obviamente cuando están en crisis hay que hacerse cargo. El problema creo yo que es el Estado el que no se está haciendo cargo cuando es su obligación. O sea, los derechos humanos son obligación del Estado. Es su obligación garantizarlos, promoverlos, respetarlos sobre todo. Entonces, cuando, claro, como tú mencionas, hay colegios, las becas, por ejemplo, Explora, los programas, quizás son limitados porque no es el Estado el que le da un rol fundamental a ellos. O sea, y ahí podemos ver que se está literalmente hipotecando nuestro futuro. Porque también este tema de la destrucción del medio ambiente, del impacto que tienen las empresas sobre el medio ambiente y evidentemente su contribución al cambio climático, también es parte de una estructura del Estado que es extractivista. O sea, es una cuestión donde en el centro está la extracción de materias primas, de bienes comunes, de privarnos del patrimonio ambiental en pos de un crecimiento económico, y eso es respuesta del Estado. O sea, donde el Estado prima, o para el Estado prima, tener un PIB más alto, pero a costa de hipotecar, en nuestro caso, nuestro futuro y también de negarnos el acceso a ese patrimonio ambiental. Entonces yo creo que claro, que ahí se imbrica eso que tú comentas con una falencia del Estado, donde no hay un respeto hacia el derecho humano al medio ambiente libre, hacia el patrimonio ambiental y evidentemente hacia el disfrute de nosotros. Yo creo que es un arma de doble filo temporal también, porque no lo podemos disfrutar ahora, se está hipotecando hacia el futuro y tampoco hay medidas, o sea, tampoco se están estableciendo medidas que busquen paliarlo en el corto plazo. Ya tenemos, Sí, como tú dices, cuestiones que alumnos, estudiantes que no pueden acceder a Explora, por ejemplo, o que acceden y al final terminan desencantándose y no prosiguen
y no siguen como concientizando como de manera colectiva a otros porque lo ven como que no hay futuro. Y eso yo creo que es un problema del Estado, de no garantizar acceso a derechos, como tú los mencionabas. Sí, por ejemplo, el tema de los derechos humanos igual es súper como impactante. Por ejemplo, yo recuerdo a mí en el colegio me pasaron, creo que en religión, como los derechos humanos, sí, o en historia alguna vez, como en cuarto básico, y fue una clase que leíamos el papel con los derechos humanos en Chile y nada más. O sea, eso era todo lo Detalle. que sabíamos de derechos humanos. De hecho, por ejemplo, yo no me lo sabía todo hasta que pasó lo del estallido social. Me declaro culpable de no haberme sabido porque de verdad no era como, al final termina siendo algo tan como cultura general que nadie sabe, que todos deberían saber y mucha gente todavía Claro, no se la sabe, por ejemplo, no sé, ya en el colegio ya es una clase de derechos humanos, en la universidad dependiendo de tu carrera, si no es una carrera de carácter social, nunca te van a pasar derechos humanos, por ejemplo. claro. Por Es ejemplo, en una cuático igual. universidad recién hay un minor que no es obligatorio, pero sí está muy colapsado, porque todos quieren entrar, que es un minor de derechos humanos, porque al final ahí es donde uno se da cuenta donde más hay falencias y lo que más quieren aprender los estudiantes, por ejemplo. Hay Claro. como 15 minors y el único que se llena completo es derechos humanos y tienen que hacer otra sección para poder enseñarle a todos los estudiantes, por ejemplo. Y al final, también por eso, es como que es una línea temporal muy frágil y va muy de la mano, por ejemplo, por el ámbito científico. El tema de que, por ejemplo, un niño no pueda acceder a un computador para programar, es parte de un derecho humano que debería dar la educación que están priorizando ahora. O sea, si en la malla curricular del gobierno no dijera inteligencia computacional, me daría lo mismo, pero sí lo dice. Si dice que tienes Claro. que aprender a usar un computador, ¿y cómo vas a hacer ese derecho de un niño que tiene que aprender a usar un computador si no tiene? Entonces al final es un hilo que se va trenzando y si por ejemplo te sale el nudo al principio ya no sigue la línea. Y al final para muchos, sobre todo fuera de Santiago, porque yo he sido santillana toda mi vida, pero he trabajado fuera y me ha pegado el shock, me veía el shock así de que de verdad Santiago es terrible. como, como que, o sea, no es terrible, pero es terrible que sea solo Santiago el que tiene esta oportunidad y que, por ejemplo, también mucha gente se tenga que venir acá a estudiar porque en sus regiones no hay universidades que tengan su carrera, que tengan alguna área afín. Entonces, ese hilo el que hay que trenzar bien, por ejemplo, el tema de, como tú decías, de el disfrute de las áreas verdes, de las áreas, de los espacios de Chile, un parque nacional. ¿Cómo es posible que un parque nacional que esté comprado por una persona completamente externa a nuestro país sean los más cuidados? como, es como, o sea, está muy genial que lo haya comprado, pero literal compraron un terreno para cuidarlo en vez de que el mismo gobierno se haya hecho cargo de ese cuidado, por ejemplo. Y uno lo ve claramente, no sé, si uno va a acampar o donde sea, los que están cuidados por Chile están bastante más precarios en todos los ámbitos de camping, todos los ámbitos de senderos. No hay senderos ya. Entonces igual es muy cuático darse cuenta de que ese derecho humano del disfrute, que al final uno dice, ya, pero igual tengo una plaza, igual tengo, no sé, un árbol al lado de mi casa, pero, pero eso no es el derecho humano del disfrute. El derecho humano del disfrute es poder ir a la playa, por ejemplo, y que no te pongan literal una malla de que es área privada, que ya ha pasado muchas veces. Eh, o por ejemplo ir a cualquier lugar que sea espacio público y poder estar ahí, por ejemplo, al lado del río sin saber que te estáis contaminando por estar al lado de un río con plomo. Es como Claro. cosas muy simples que la gente asume que son naturales porque, por ejemplo, lo que pasa en Quintero,
es como normal que a la gente le dé cáncer. No, no es normal. Es porque literal una termoeléctrica contaminó todo eso. No es normal que vivir en Quintero sea factor de cáncer. Es, Claro. es la falta del derecho humano que La salud, por tiene, ejemplo. sí, la salud, por ejemplo, y la falta de conocimiento también que tienen muchas personas de no hacerlos respetar al final. Y no es como que, Claro, claramente no es que no lo quieran hacer respetar, pero al final siento que todos los adultos tienen como ese, como, como thematic, que yo le digo, que son como conformistas. O sea, por ejemplo, ya, no me estoy incomodando tanto, así que podría estar peor. Pero al final es que no deberías estar incómodo. Ese es el punto. claro, claro. Por ejemplo, yo soy de Calama. Yo ahora en Santiago, pero soy de Calama. Te Te viniste a imaginarás estudiar a Santiago. cómo no tuve que venir a Santiago. Y claro, como lo que tú dices, lo veo porque en Calama hay una nube como en Santiago cuando hay contaminación, ya en Calama, pero en Calama es mucho más chico. No hay, tenemos el río más largo, pero ahora es un hilo. No, no es un río, es un hilo de agua. Y literal es la cuenca que alimenta Calama. O sea, eso es lo que nos da agua para poder sobrevivir. Entonces, con todo lo que me comentabas tú recién, como este tema del disfrute, del derecho al disfrute también, y de por qué, o de esta falta de acceso a Internet, y eso tiene que ver claramente, o de no incluso reclamar nuestro derecho, es la falta de una educación en derecho humano, que suena trabalengua, pero la educación en derecho humano es un derecho humano, o sea, las Naciones Unidas lo establece como un derecho, que nosotros podamos tener conocimiento de cuáles son nuestros derechos, cuáles son las obligaciones que tiene el Estado con nosotros como personas y cuáles son los límites también de ese Estado para nuestros derechos. Y eso no está. Y es lo que tú igual comentabas recién, como, claro, se llena este curso que es de derechos humanos y yo en mi pregrado también no tuve cursos de derechos humanos. Había uno y no lo tomé. Pero Era opcional. Claro, pero te das cuenta que es opcional cuando, y lo conecto con lo que tú comentabas recién, que, claro, en carreras STEM no existen cursos de derecho humano como obligatorios, cuando yo creo que en todas las carreras, en todos los ámbitos de formación, en todos los niveles de formación, básico, pre-kinder, debiesen haber y existen cursos, o sea, existe la red de educación en derechos humanos, por ejemplo, de la cual somos parte, y hay cursos que son para diferentes niveles y yo creo que debiese ser una obligación por parte del Estado promover esa educación en derechos humanos, porque esa educación genera que al final podamos tener como sociedades democráticamente sostenibles porque vamos a entender cuáles son nuestros derechos, cómo obligar al Estado a garantizar nuestros derechos. Entonces, creo claro, que ahí como que le diste bastante en el clavo, sobre todo también, por ejemplo, en este lado de Quintero Puchuncaví, que es como el derecho humano a la salud, cómo también la ciencia puede aportar a ese derecho, dando cuenta de, como tú dices, pues, a nadie le da cáncer de la nada, o sea, no es normal que cierta cantidad de personas o que en cierto espacio geográfico haya un nivel de personas con cáncer altísimo y que justo cabe la casualidad de que hay una termoeléctrica. Entonces ahí es como es triste además, porque al no existir esta educación, probablemente sí existen muchas organizaciones de resistencia, pero a veces quedamos cortos. O sea, las organizaciones en verdad quedan cortas porque es el aparato del Estado el que tiene que hacerse cargo. Y ya no lo hacen las empresas. O sea, es más triste aún porque no lo hace el Estado. Y eso es como lo bueno. Sí, al final igual es como frustrante en un principio, pero bueno, yo con los chiquillos de conciencia, con todos los que trabajamos en este tipo de organizaciones, como ver ese pequeño cambio, por ejemplo, de un niño que hizo crecer una plantita, ese tipo de cosas al final como que igual te llenan, como que te llenan, no sé, llegas a tu casa y es como, ay, qué lindo, y al otro día sale
por ejemplo, lo de Dominga. Y es como, Claro. oh, como yay, oh, y es como una montaña rusa de emociones al final la gente que es activista del cambio climático, porque muchas veces hay situaciones que dicen, ya, vamos bien, o sea, lo que estamos haciendo está bien, yo reciclo mis cosas y trato de ser lo más sustentable posible. La gente que conozco, estoy transmitiendo mis conocimientos sustentables para que cambien su hábito. Y al final, igual, una empresa de alimentos igual va a generar como 2 millones de veces más CO2 que tú en tu vida. Entonces, Ya, igual es me molesta un como, poco que la responsabilidad se caiga en la ciudadanía, en la gente, por ejemplo, en reciclar, no usar bolsa y todo ese tema. O sea, sí, reciclen. pero, claro. pero al final, entre solo Estados Unidos y China hacen la gran diferencia. O sea, ya con ese dato ya es como, sí, de verdad, Eh, como, de verdad, es triste porque, sí, y es frustrante, yo creo. Porque, claro, como tú dices, acá en vez de un niño, una niña que acaba de ver cómo crece una planta, que toma conciencia del espacio que está, o del cambio que está generando, pero al otro día lo mismo, destruye, o sea, se aprueba domingo, o el IPCC. Cuando te das cuenta que, como tú dices, países como China, Estados Unidos, contaminan 3 veces lo que contamina Chile, así, o lo que puede contaminar Sudamérica completa. Entonces, de hecho, volviendo un poco a Dominga, por lo mismo, en la primera encuesta nacional que tuvimos que hacer nosotros, pudimos observar cómo también las manifestaciones públicas por el medio ambiente son la quinta razón por la que las juventudes se mueven, por las que han ido a manifestaciones, por las que se han estado movilizando. Y con un 52,2%, o sea, 5,2%. Y además hay un bajo porcentaje de que, de que consideren que los derechos de los activistas y el derecho a la expresión de los activistas, sobre todo medioambientales, corren riesgos de ser vulnerados en su derecho por parte del Estado. Entonces, en ese sentido, como juventudes ¿cómo las juventudes podemos hacer frente a un Estado, bueno, en particular el Ejecutivo, que es aquel que delinea las políticas públicas, que hoy no tiene interés en avanzar en materia de protección medioambiental y por el contrario también se desmarca de los compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que literalmente lo negociamos como Estado y no lo firmamos, y de ahora de la protección en el interior que apoyando proyectos como la minera Dominga? Entonces, ¿cómo crees tú que las juventudes podemos hacer frente a eso? Como, quizás desde el espacio de conciencia o desde tu propio espacio, como tú decías, concientizando a tu alrededor de la sustentabilidad. ¿Cómo, cómo podríamos quizás profundizar eso? bueno, y aquí podría decir salir a marchar, por ejemplo, hacer talleres, charlas, difusión. Lo que pasó con el Ministerio de Ciencia, que se llamaba como la ciencia en la calle, algo así, que eran charlas pequeñas en Paseo Humada, al frente de la Moneda. Eso fue el 2019, sí, 2019, antes de la pandemia. Llevando la ciencia a lugares comunes, o sea, el Paseo Humada, hay miles de personas Claro, que pasan por ahí. Pero al final igual, como mencionábamos anteriormente, igual es frustrante de hacer todas esas cosas y que al final las decisiones caigan en unos pocos. Sin embargo, las juventudes, más que entrar en el área de política, más que entrar, por ejemplo, en discursos como ya masivos, va más que nada como en la toma de decisiones que realiza cada comunidad, que realiza cada uno como persona al final. Por ejemplo, no sé, cualquier persona que decida hacer un voluntariado plantando árboles hace un bien mucho mayor que una persona que no, por ejemplo. claro. O sea, que no haga nada, pero que decida, no sé, en vez de ir a plantar árboles y seguir jugando LOL en su casa. O, por ejemplo, no sé, donar. Mucha gente no puede donar, pero donar siempre ayuda un poco porque al final uno como organizaciones sabemos que todas las organizaciones que estamos en esto nos falta dinero para hacer todo lo que queremos hacer. Y al final
lamentablemente la plata mueve muchas cosas y las organizaciones nacimos pobres. Hay que decirlo. Claro, Entonces, siempre hay que ser como movido en ese sentido, conocer a la gente indicada en esos momentos y tratar de interiorizarse lo más posible en la toma de decisiones ya a nivel país. Por ejemplo, eh, trabajar en congresos, hacer proyectos, enviar ideas, no sé, por ejemplo, para un proyecto de ley al final. Ese tipo de cosas llegan a ser tan impactantes que uno no se da cuenta del impacto que está haciendo, por ejemplo. Em, por ejemplo, ya el tema de el agua en un principio no fue visto como algo terrible, fue visto como la gran economía para Chile en su momento, y ahora que han pasado no sé cuántos años la verdad, pero ahora recién hace 3 años como que nos dimos cuenta que estaba dejando la embarrada en Chile, pero eso ya estaba desde antes, por ejemplo. Lo que pasó también con el claro. estallido social eran problemas que vienen desde los años 80, que recién nos dimos cuenta que estaban mal, como lo mismo que hablábamos anteriormente, el conformismo es un problema serio a tratar, muy serio. Sí, Y, y ahí el problema está en de que si uno sale de esa área, si uno sale de su área de confort, las organizaciones salen de su área de confort, muchas veces se te va a venir un mundo en contra que no es para nada fácil que te esté en contra, porque son al final personas que mueven masas y que al final están lamentablemente moviendo el país. Pero sin embargo siento que al final la competencia entre organizaciones así no es para nada un camino. Por ejemplo, ver qué organización hace más cosas, cuáles no. Por ejemplo, una organización que dejó de funcionar un año, pero después volvió y estar como, como por ejemplo, trabajando cada uno por su lado, siento que al final termina siendo muy poco eficiente para todo lo que queremos lograr al final. Eh, claro. la, la comunicación, sobre todo entre organizaciones, hacer cosas en conjunto, entre, por ejemplo, si 4 organizaciones como entre Conciencia y otras 3 más se organiza algo, va a ser mucho más masivo de lo que ya nosotros podemos hacer, por ejemplo. Podríamos llegar a muchas más regiones. Y al final ese tipo de cosas es muy difícil que resulten por la falta de comunicación e incluso falta de conocimiento de algunas organizaciones, porque al final si bien somos muchas, no somos muy conocidas a nivel país. Y, y eso es un punto muy en contra que tenemos y que tenemos que solucionar de cualquier forma. No sé, o sea, si fuera por nosotros pondríamos un anuncio en la tele, pero son muy caros. Y Claro. como ya expliqué antes, las organizaciones no tenemos plata para cosas que no sean al final la difusión científica. Pero yo creo que el avance está ahí, en la coordinación, porque al final, si ya no podemos contar con el gobierno, si ya no podemos contar con los que deberíamos contar al final, somos nosotros los que tenemos que apoyarnos y somos muchos, somos muchos. El tema es de que no nos conocemos, pero la idea es crear instancias para conocernos al final. Que eso es Claro. lo que al final va a ir apoyando y entre más masa se cree, más peso va a ser. Lo que pasó en el estallido social, todo el mundo sabía que estaba todo lo que estábamos diciendo estaba mal. Las marchas estudiantiles están desde el 2011, Y antes, o sea, desde antes, pero desde el 2011 renació el tema con la gratuidad. claro. En 2006 fue el tema de que el ministerio de turno, como siempre, estaba dejando un poco la escoba, pero, pero igual ¿cómo se llama? Em, es muy importante al final la organización. Siento que ese es para mí, organización es la palabra clave ahí. Claro, yo creo que igual eso a ver, sumándome a lo que tú dices es súper importante porque una de las cosas como juventudes que tenemos, que de hecho había un comentario que preguntaba así como, ¿dónde tenemos más impacto? Y yo creo que mucho lo que hacemos es en redes sociales, de hecho, todo es lo que estamos haciendo hoy. Y creo que, claro, que una forma, lo decía también otro comentario de Ignacio, que es incidir.
Yo creo que, claro, organizándonos como lo estamos haciendo ahora y como juventudes en nuestros espacios de dispersión, que son el colegio, el liceo, la escuela, la universidad, y también por fuera de eso, obviamente es necesario como organizarnos y tratar de incidir a través del ejercicio de nuestros derechos humanos, el ejercicio de manifestarte, de exigir al Estado que haga tal cosa, exigir a la a lo público que se manifieste de tal manera, porque si no, obviamente nos quedamos como en solo organizarnos nosotros y lamentablemente no tenemos el poder, el poder de decisión, o sea, como tú dices, queda en manos de unos pocos, y ahí es donde, claro, si se mueve, está este Escazú ahora, que es un movimiento súper grande que se ha dado en Chile, sobre todo porque no se firmó a Escazú, no a Dominga también, que ha crecido en los últimos tiempos, y una varias y cientos de otras organizaciones de diferentes temáticas que al final entendemos que, y la gran mayoría que a pesar, no sé, organizaciones feministas, organizaciones de juventudes, tienen en la mira el medio ambiente porque entendemos que es un problema global y que al final podemos tener todos los derechos humanos, creo yo, y esto va a título personal, creo yo que que el Estado puede reconocer todos nuestros derechos humanos civiles y políticos, que son el derecho a la manifestación, a participar en asuntos públicos, eh, derecho a la libertad de expresión, pero yo creo que ninguno de esos se vuelve efectivamente, o lo podemos ejercer efectivamente si no tenemos un medio ambiente sano, si no tenemos agua, por ejemplo. Literal, la Nación Unida estableció el derecho humano al agua potable porque es el derecho que permite el ejercicio de todos los otros derechos. O sea, cuando se cortaba el agua en el colegio, ¿qué te hacían? Te mandaban a la casa. Si se cortaba el agua en el trabajo, te mandan a la casa. ¿Por qué? Porque no podemos estar en espacios donde no hay agua. Entonces, si no hay agua, Petorca. Si no hay agua en colegios de Petorca. No sé si en Petorca hay agua. Me disculpo de antemano, pero... o sea, si hay colegios, perdón. Eh, no podemos ejercer el derecho a la educación, por ejemplo, los niños de Petorca, las niñas de Petorca. Y ahí te das cuenta que cuidar el medio ambiente y exigirle al Estado que cuide el medio ambiente, que lo proteja, es la forma en que podemos como hacer frente a esto, que nos den acceso a la información, saber cuál va a ser el impacto que va a tener, el verdadero impacto, por ejemplo, que va a tener Domingo. Yo el otro día escuchaba a como el gerente de la empresa que se encarga de Dominga y dijo así como, si bien lo dijo como, ¿No quieres saber del no, hay señor? pocas veces que se hacen como censos y cada vez como que nosotros buscamos como poner un centro de protección del pingüino, porque al final igual el pingüino de Humboldt se va a terminar extinguiendo. Y es ¡Oh! como ¡Qué rabia! Dan ganas de somorrearle. te das cuenta que igual ahí el Estado también tiene que poner tanto el límite con las personas y como tú dices, como tomar conciencia de cuidar el patrimonio ambiental, de cuidar, para poder ejercer nuestros derechos, de tomar conciencia de reciclar, de ser sustentables, de disminuir nuestra huella de carbono y nuestras emisiones de carbono, pero también un límite a las empresas. Y eso tiene que ver derechamente con un extractivismo, con una forma de Estado de generar una economía que hipoteca nuestros derechos. O sea, si bien tenemos derecho al trabajo, y hay trabajo, Dominga crea 36.000 puestos de trabajo, pero a costa de que en 2 10 años más no va a haber ecosistemas, se va a alterar el clima, no va a haber, por ejemplo, para plantar comida, agricultura. Y estoy igual simplificándolo mucho, pero a la larga te das cuenta que si no concientizamos nosotros, y el Estado tampoco pone límite a las empresas ni nos promueve la educación ambiental, la educación en derechos humanos, evidentemente vamos a terminar colapsando. Y ahí concuerdo contigo en el sentido de que hay que organizar. Y una de las formas, además, que tenemos las juventudes es organizarnos y efectivamente, porque tenemos igual más tiempo, podemos decir. O sea, podemos estudiar, tenemos más tiempo en el sentido de que nos dedicamos quizás, lo hablo también desde mi posición, a estudiar nomás, antes, ahora para trabajo, así que no tengo tanto tiempo, pero, pero claro, la forma de organizarnos y también ocupar las herramientas que tenemos, al menos las personas que podemos tener internet, movilizarnos a través de eso y nivelar para arriba. O sea, tratar de llegar a la mayor cantidad de personas, incluso
aquellas que no lo tienen. Que siento que tampoco podemos dejarla atrás. O sea, no debe quedar nadie atrás por el simple hecho de no tener acceso a eso, porque el patrimonio ambiental es de todos y de todas, de todos. Son bienes comunes que deben ser protegidos y exigibles también. No solo protegidos ya si hay un papel, sino que es decirle al Estado, porque tenemos una ley de bases de medio ambiente, se está discutiendo la ley marco sobre cambio climático, existe el derecho humano, literal en la Constitución hay un derecho fundamental que es el derecho al medio ambiente sano, pero está, pero si no lo exigimos y si el Estado tampoco lo hace válido en la acción, se pierde. O sea, ahí tenemos Dominga, tenemos Calama, tenemos Arica, tenemos Puchuncaví, Petorca, que no existe un medio ambiente libre y sano. O sea, incluso Santiago en el sentido de la contaminación del aire. No hay lluvias, por ejemplo, ahora. No sé si está lloviendo o no, pero se Iba a haber suponía una que luego, aluvión hoy, se supone. claro, entonces te das cuenta de que si no hay ese nivel de exigibilidad y de organización para exigir, es difícil. Es difícil poder hacer frente a la crisis climática que tenemos. Sí, Y ahí queda el un tema del poquito como para... manifiesto. Ay, perdón. Ahí el tema del manifiesto es Dale. súper importante, sobre todo de ser jóvenes, por ejemplo. Siempre los adultos dicen, ay, es que los jóvenes, la rebeldía y no sé qué. Y al final, el Nelson aplaude desde el fondo. Y al final esa rebeldía, los adultos también lo vivieron y al final se vuelve lo mismo que decíamos antes, conformismo al final. Como ya los adultos no lo pudieron cambiar, nosotros tampoco, porque somos iguales, somos seres humanos, no tenemos herramientas al final. Siempre son los mismos de siempre los que toman las decisiones. Y al final no, al final uno tiene que manifestarse. Lo que pasó el 18 de octubre del 2019 fue un hito tan impactante que revolucionó a un nivel ya como impensado de lo que se podía hacer. O sea, los adultos de los años 80 querían hacer lo mismo y no lo lograron. Y los jóvenes del 2019 lo lograron partiendo por un torniquete, terminando en la marcha más grande que ha pasado a nivel país. Entonces, igual el hecho de manifestarse, igual un llamado a la gente, que no tengan como ese miedo, por ejemplo, a quejarse de ese tipo de cosas. Por ejemplo, ya, si bien nosotros no podemos tomar las decisiones, tenemos el derecho a quejarnos sabiendo que las cosas están mal. Si sabemos que, por ejemplo, en mi colegio se está malgastando el agua a un nivel inimaginable, tengo derecho de yo como niña de cuarto básico ir a decirle al director, ¿sabe qué? Esto está mal porque están gastando miles de litros de agua al día y nadie va al baño, así como, por ejemplo, como algo tan simple como eso. También eso está dentro de la educación basada en proyectos, buscar un problema y solucionarlo dentro del pensamiento científico. Pero, pero por ejemplo, si el director no te pesca, si ni siquiera te mira viendo que los baños están gastando agua, sí va a haber un compañerito que te va a escuchar y te va a encontrar la razón y te va a seguir y van a ir ahora dos personas a quejarse. Y es una bola de nieve al final, que fue al final lo que pasó el 18 de octubre, que todos sabíamos que todo lo que estaba pasando estaba mal, y al final, bueno, yo en ese tiempo iba en el liceo, éramos los jóvenes de jumper y corbata que salíamos todos los días y al final en las noticias siempre salíamos como los malos de la película porque nos tiraron lagrimógena y les llegó lagrimógena a niños chicos que claramente no tenían por qué estar ahí. Pero pero al final eso de aquí conllevó, ¿qué solución tuvo? Por ejemplo, mi mamá nunca había imaginándose yendo a una marcha y al final ella sola fue a la Plaza Italia sin preguntarme. Ese tipo de cosas como tan sencillas para los adultos que ya estaban como chatos, así literal, ya como que filo, voy a trabajar, tener mi plata y pegarme mis vacaciones de 2 semanas al año, ya con eso se conforman al final. Y bueno, nosotros igual como jóvenes que fuimos criados de una manera súper distinta, porque hay que decir que la generación nuestra, por ejemplo, de los 90 2000, igual fuimos criados con mucha más facilidades y con mucha más tecnología y oportunidades que nuestros papás, po. Sea de la, sea del contexto social, contexto económico que fuera, aún así teníamos mucho más tecnología que aportar y mucho más que aprender de lo que ellos pudieron a su edad. Entonces,
ahí se ve como el cambio radical que se pegó el salto de la manifestación a dejar de ser algo terrible, porque ya la gente no prendía la tele para ver lo que pasaba en las marchas, la gente terminaba yendo, porque sabían que las Claro, cosas que decían en la tele no eran ciertas, y al final igual pasa lo mismo con las noticias del cambio climático que bueno, te muestran lo peor, por ejemplo, y no he visto ninguna noticia de, por ejemplo, la plantación de araucaria en el Maule, por ejemplo. Creo que nadie sabe que hay una plantación de araucaria en el Maule. claro, Y es un proyecto que también son millones de pesos, pero como claramente no van a ser tan dañinos como Dominga, porque al final no son dañinos, son completamente buenos para el medio ambiente, no salen y la gente se termina desmotivando porque solamente hay noticias malas. En cambio, claro. si uno se pone activo si solamente con redes sociales uno se pone activo a ver este tipo de informaciones, eh, el contexto cambia mucho. O sea, por ejemplo, si yo no estuviera metida como activista en el cambio climático y viera lo de Dominga, de verdad me pondría a odiar el mundo, encerrada en mi pieza, diciendo odio al mundo, ojalá el COVID nos mata a todos porque somos lo peor que le existió a la Tierra. Claro. Pero hay momentos que si pienso así, lo reconozco, pero después viendo como lo que sí algunas personas han logrado y que sí hay gente que sí vale la pena, y que al final el progreso va de manos de esa gente, no de los tipos que hacen proyectos como Dominga. Como que me vuelve el corazón, el alma, el cuerpo y me dan ganas de seguir aportando. Y eso es lo que mucha gente le pasa, de que se frustra, que ya no, que no hay por qué. Y bueno, así es como a la mayoría de los adultos pasa y a la mayoría de nosotros más viejos nos va a pasar. Pero la idea es que sean menos de nosotros los que les pase que a los adultos que ya les pasaron. Claro. Sí, es Seguir súper con esa mente importante. de revolución. Sí, es súper importante eso como de romper, y algo que igual tenemos en nuestra lucha, que es como romper con el adultocentrismo, que es como esa, que al final impide la realización y el ejercicio total de nuestros derechos humanos, incluso en la garantía, porque como tú dices, por ejemplo, que a veces igual lo tenemos internalizado, esos niños que les llegó lagrimógenas no debiesen estar ahí. En verdad, Carabineros no es el que debe lanzar lagrimógenas a estudiantes. O sea, es el Estado el que debe garantizar en sí el debido ejercicio de nuestra manifestación. Entonces, ahí es donde tenemos que romper ese adultocentrismo, en donde también las juventudes tienen derecho a manifestarse, como las niñas y las juventudes también pueden decir, como tú dices, porfa, no gasten agua en el colegio. O sea, tengo el derecho a decir, se está gastando un recurso vital en qué, nadie va al baño, o hay muy poca gente que va al baño, o en verdad no es necesario como regar todos los días y hacer una poza y que se inunde, o sea, romper eso, o sea, como también poner la realidad que vive la juventud. La realidad es como una estrategia de coordinación, porque como juventudes tenemos como un contexto histórico y un contexto real, de realidad eh, social como constructo, pero también desde nuestra propia experiencia, como gente de región, de regiones extremas, zonas de contaminación, de la región metropolitana, que tenemos diferentes experiencias y en la idea en que con el momento en el que podamos como organizar esas ideas y canalizarlas a través de la manifestación, del activismo, obviamente vamos a poder lograr esos cambios. Y es por lo mismo que nuestra segunda encuesta, no sé si tú la respondiste la primera, pero la primera solo se enfocaba en derechos civiles y políticos, que son los que te mencionaba recién. Esta segunda versión esperamos también contar con mayor participación de juventudes, así que cuando avancemos te invito a contestarla, y de distintas zonas del país, y además hemos incluido aspectos que son de los DESC, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en esos derechos ambientales hemos referido al derecho al medio ambiente libre de contaminación, sano y libre de contaminación, al agua y su saneamiento y al desarrollo sostenible, que tiene que ver con esta idea de la equidad intergeneracional. No postergar las capacidades de las futuras generaciones.
Por lo mismo, te quería hacer como la pregunta de qué podrían esperar desde Conciencia que las juventudes releven en materia de derechos humanos en la encuesta. ¿Tú crees que les van a importar los derechos, que en verdad mm, no, cuál va a ser quizá entre esos tres derechos el que más salga? Así como ya cerrando la respuesta. Difícil saber cuál es el que más salga. Es bastante difícil como... No sé, ni siquiera yo sabría por cuál priorizar. Porque para mí todo es como igual de importante. Entonces como... Pero, por ejemplo, los derechos de las juventudes yo creo que el que está más en auge ahora es el tema del género. Siento que es un tema que aún estamos al debe, pero también tenemos que desenfocarnos un poco también del género, por ejemplo. El otro día vi una charla de ecofeminismo y fue algo como tan precioso. Fue como mezclar dos áreas como tan importantes en una sola materia que siento que si bien las leyes, los escritos, todo se va a hacer en contexto de una materia, hay que ser multifuncional al final. Como, como yo te digo, no sé cuál de las tres va a ser como más importante en la juventud de ahora. Para mí es el medio ambiente y el feminismo, el género y muchas cosas. Pero, pero si bien ya para una persona puede que sea como yo y que le sea muy importante las dos y que una no pueda vivir sin la otra, por ejemplo. Yo no me veo en una sociedad feminista sin el derecho al agua, por ejemplo. Es como, no se puede pensar así tampoco. No se puede dar prioridad más que a uno que a la otra, sabiendo que todos son igual de importantes. Pero todos tenemos opiniones distintas y todos tenemos prioridades distintas. Sin embargo, a ese punto de que seamos todos distintos, al final tenemos que crear una sola materia que incluya a todos, porque no podemos dejar una de esas materias fuera porque son vitales para nuestra existencia. No es como ya, voy a hacer el esquema de género y después hago el esquema climático, porque en eso que hice el esquema de género ya se recalentó el planeta y ya nos morimos. No, no se puede trabajar así al final, aunque sería mucho más metódico, pero todos los temas que tenemos son urgentes y que ya hay que tratar ya. O sea, ya es como, ya no son 100 años, son Bien, 50. Y 50 años al final para una civilización es nada, 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 nada. De aquí a que nosotros tengamos hijos, no sé, no sé si alguien va a querer tener hijos, pero a los niños que vienen a los niños que al final nosotros les enseñemos este tipo de cosas, van a ser como los que vean el cambio que nosotros hicimos, que puede que para nosotros sea un cambio radical, puede que el tema, por ejemplo, el tema de que haya gratuidad en Chile para nosotros sea como el salto al abismo, puede que ellos lo vean como nada, así, porque ellos nacieron con eso y ellos no van a luchar por una gratuidad, ojalá por una gratuidad universal, espero que cuando nazcan haya una gratuidad universal, pero si nacen con una gratuidad universal no van a tener por qué luchar por una gratuidad si ya la tienen. Entonces van a ver que nuestra lucha fue como tan simple, por ejemplo, el derecho yo lo veo con el mismo derecho de la mujer a votar. Mi mamá nació con el derecho a votar, mi abuela también. Entonces como, ¿cómo voy a darme cuenta del contexto que vivieron esas mujeres luchando si son 3 generaciones atrás que nadie recuerda y que lo único que se sabe es por los libros de historia? Y eso mismo nos va a pasar a nosotros. Hay que tener el contexto que nosotros igual nos vamos a morir en algún momento, que ahora somos jóvenes, pero no lo vamos a hacer siempre. Y, y al final la idea es más que el trabajo que tenemos que hacer ahora, es que sea un trabajo que se pueda seguir. Por ejemplo, si yo hago un cohete y me muero y nadie en todo el mundo puede seguir creando ese cohete, al final mi trabajo no tuvo ningún sentido. La idea es hacer un camino que en parte nosotros afirmemos con piedras fuertes, porque hay que afirmarlo, pero ahí el área de educación, sobre todo ya de ahora para los niños que nazcan a futuro, va a ser súper importante para que ellos sigan eso, porque al final, si las generaciones que nazcan este año
no le importa el medio ambiente, al final todo lo que vamos a hacer nosotros no va a tener sentido también. Entonces la idea es que Claro. eso no pase. Entonces al final el Ahora, tema de concientizar no solamente a adultos, que si bien hay que concientizarlo, a los papás, a los profes, a los niños, puede que, por ejemplo, el tema del consumo de carne en un futuro no sea tema. O sea, a ese nivel, como no sea una pregunta, si el tema del género también, que no te tengan que preguntar, o sea, es como que te pregunten cómo te dicen y chao, así, ese es como la meta que al final. Y, ay, me corté, me había ido. sí, te habías caído, pero Ah, ya, sí, perdón, muy bonito. que me salió una alarma. No, como te decía, que al final no hay que por qué tener una etiqueta para todo y puede que de aquí a 20 años más, como te digo, el género no sea un tema. Espero, por favor, que no sea un tema, así como que todos vivan libremente su vida sin tener que explicar, por ejemplo, cómo uno se siente, cómo uno se ve, cómo uno se viste. Que, Claro. eh, que el tema del cambio climático, por ejemplo, que no sea un tema el tener que reciclar, o sea, como, como tan simple como eso, como, no, yo reciclo y que no te lleguen a preguntar, oh, ¿cómo lo haces? Y no sé qué, y para qué sirve, porque al final eso debe ser cultura general, o sea, es obvio que hay que reciclar porque no podemos seguir haciendo desechos porque ya tenemos la escoba en el mundo, ¿cachai? Y Claro. mi idea de futuras generaciones es que no tengan que tener esas conversaciones, claramente. Como Es algo ese tema natural, de, como algo social. sí, que salga natural y que se siga en la lucha al final y que ojalá algún día se logre como la estabilidad a nivel mundial, por ejemplo. Porque al final la estabilidad se está logrando en algunos países y lamentablemente igual con la tecnología, por ejemplo, se está alargando mucho más la brecha entre países desarrollados a los que no. Entonces al final, ¿cómo hacemos ese cambio si nos estamos separando cada vez más de otras comunidades, de otros países? Eh, y vamos a seguir avanzando si nos estamos retrocediendo. Es como una controversia muy, muy social ahí. Pero que igual hay Comprensible, que, bastante comprensible. hay que revisar por el tema de los niños que van a venir. Claro. No, es real. Así que bueno, le agradezco, Rocío. Subimos aquí a todos quienes nos estaban viendo con Rocío Álvarez de Comunidad Conciencia, hablando sobre cambio climático, juventudes y derechos humanos, en el marco de la previa de nuestro segundo lanzamiento como observatorio, de nuestra segunda encuesta, que va a salir pronto. Esperamos la puedan responder, así que le agradecemos a Rocío. En conclusión, manifiéstense, organícense, luchen contra el cambio climático y porque de ello depende nuestro futuro, literal, y también el ejercicio de nuestros derechos humanos. Así que muchas gracias, Rocío, nuevamente, y los dejamos y no se olviden de contestar la encuesta cuando la lancemos y estén atentos y atentas y atentes a nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico, también por la invitación. Y bueno, más que nada agradecer la invitación y a la gente que nos vio y como decía Nico, que manifiéstense todo lo que puedan, por favor, lo necesitamos. Ya llevamos mucho tiempo en esto, pero nos falta más del triple de lo que hemos estado. Porque somos jóvenes, entonces tampoco es como que podamos tener más tiempo para haber avanzado. Y bueno, Claro. eso, contesten la encuesta, sigan viendo los conversatorios que van a estar también en el observatorio ya mañana y pasado. Sí, mañana he pasado, si no mal recuerdo, uno va a ser sobre eh, diversidades sexuales y de género, sexogenéricas, con Diversinap, con la colectiva Diversinap, y el otro es con una colectiva de región que es de baile, si no me equivoco, de movimiento y manifestación folclórica del norte de Chile, de Arica. Así que ahí va a estar Ignacio y Camila, que son de nuestro colectivo, dando cara en este evento. Así que gracias, Rocío. Gracias a todos Igualmente. quienes nos estaban viendo. Chau, que estén bien. Chao, que estén bien, gracias.